Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el vídeo de hoy explicaremos tanto la figura del mayorista como la del minorista y veremos sus principales diferencias. Imagínate que eres un empresario que se dedica a vender tomates. Serás mayorista si tú o tu empresa vende al por mayor, es decir, vende grandes cantidades de tomate a cada cliente. Sin embargo, serás considerado minorista si vendes al por menor. Es decir, si tienes una tienda de barrio y vendes los tomates en pequeñas cantidades a los clientes. La venta al por mayor y al por menor son dos modalidades de distribución que constituyen una parte importante de la cadena de suministro. Cuando una empresa fabrica sus productos, generalmente distribuye su producción total a distintos mayoristas, los cuales se encargan de vender estos productos en lotes más pequeños a los minoristas. Una vez en manos de los minoristas, estos se encargan de vender los productos a los clientes finales. Es decir, un mayorista vende bienes a las empresas, mientras que un minorista se dirige al consumidor final y le vende los productos. Para entender mejor sus diferencias, veamos en profundidad ambos conceptos. ¿Qué es un mayorista? La venta al por mayor se refiere a la venta de bienes en grandes cantidades y a un precio relativamente bajo. Se trata de un tipo de negocio en el que el mayorista adquiere los productos de los fabricantes en grandes lotes y luego los divide en lotes comparativamente más pequeños para su posterior venta a minoristas, industrias y otras empresas. Los mayoristas no prestan demasiada atención a la ubicación de la tienda y a su aspecto, ya que venden pocos artículos, y sus clientes suelen ser minoristas u otras empresas que compran las mercancías con el principal objetivo de revenderlas posteriormente. En el negocio de la venta al por mayor, el mayorista da más importancia a la cantidad de bienes que a la calidad. Por ello, si quieres iniciar un negocio de venta al por mayor, es necesario que dispongas de un gran capital, ya que el tamaño del negocio es grande. Ahora bien, ¿qué es un minorista? La venta al por menor significa la venta de mercancías en pequeños lotes. Es decir, cuando los bienes de los que dispone una empresa se venden en pequeñas cantidades al cliente final para su consumo y no para su reventa, entonces este tipo de negocio se conoce como minorista. Para que os hagáis una idea, los minoristas son aquellas personas o empresas que actúan de intermediario entre los mayoristas y los consumidores. Es decir, compran lotes de bienes a los mayoristas para luego venderlos en pequeños lotes al consumidor final. Los precios de los productos comprados en el comercio minorista son relativamente altos. La principal razón de estos precios es el coste de la publicidad, aunque también se incluyen otros costes en el precio de la mercancía, como puede ser el alquiler de los locales, el salario de los trabajadores, los gastos de electricidad, etc. Debido a la extrema competencia, es bastante difícil retener a los clientes durante mucho tiempo, por lo que el minorista debe cuidar en todo momento a sus consumidores, si no quiere perderlos. En este sentido, la ubicación de la tienda, el aspecto de la misma, la mercancía expuesta, la calidad de los productos y el servicio prestado tienen mucha importancia, porque dejan un impacto en la mente del cliente. En virtud de ello, el minorista siempre apuesta por los productos de calidad, rechazando en todo momento los productos defectuosos o de calidad inferior. Principales diferencias entre un mayorista y un minorista. Los puntos que se exponen a continuación explican las diferencias fundamentales entre el comercio mayorista y el minorista. Número 1. La venta al por mayor se refiere a la venta de bienes en grandes cantidades, a un precio bajo. Por el contrario, la venta al por menor se refiere a la venta en pequeñas cantidades, a un precio relativamente alto, a los consumidores finales. Número 2. Los mayoristas compran a los fabricantes y venden los productos a los minoristas. En cambio, los minoristas compran a los mayoristas y venden los productos a los consumidores. Número 3. Un mayorista necesita principalmente un almacén para guardar las mercancías que maneja. Un minorista necesita una tienda para vender. Número 4. Por norma general, el volumen de negocio de un mayorista es mayor que el de un negocio minorista. Número 5. Para empezar un negocio al por mayor, se requieren grandes inversiones iniciales de capital. En cambio, en el negocio minorista, la inversión inicial de capital será relativamente más baja. Número 6. La ubicación es de suma importancia en el comercio minorista. Sin embargo, en la venta al por mayor, la ubicación no tiene una importancia destacada. Número 7. Al vender los productos al por menor, la apariencia de la tienda y la exposición de los artículos deben ser buenas para atraer a más y más clientes.
En cambio, en la venta al por mayor no existe este tipo de necesidad. Número 8. En la venta al por mayor no es necesario hacer publicidad. Sin embargo, en la venta al por menor es necesario hacer publicidad para captar la atención de los clientes. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal, si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.